Continuamos en Me lo dijo Adela. A mí también, me encanta la música. De hecho, me han estado preguntando que cómo pueden obtener pues toda la música del programa. Pues sí, hagamos un ringtone o a ver qué hacemos. ¿O Pues qué? sí, porque ahorita pues no, mi ciela. Ahorita no, mi ciela. Bueno, vamos a hacer contacto vía Zoom ahora con Isabel Fulda. Ella es subdirectora de Gire. ¿Cuál es el tema? Bueno, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ayer determinó que en casos de gestación subrogada, la mujer puede recibir una compensación económica. Ya está, Isabel, ¿la tenemos? Hola Isabel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Adela? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Aquí estamos, Maca Carriedo y una servidora. Bueno, pues para hablar un poco de esta decisión del día de ayer que publicó, el día de ayer dio a conocer, se hizo pública la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué alcance tiene esto y qué piensas de esto, Isabel? Sí, gracias, Adela. Pues la decisión todavía no está concluida. Esta es la revisión que está haciendo la Suprema Corte de una acción de inconstitucionalidad que se presentó ya en 2016, o sea, ya tiene muchos años esto. La Corte comenzó a revisar el asunto esta semana, pero esta decisión va a concluir el lunes. Entonces, en realidad, todavía no sabemos exactamente los alcances que tendrá, pero el asunto principal es que el Estado de Tabasco hace 5 años publicó estas modificaciones en su Código Civil en relación con la práctica de la gestación subrogada. Entonces, la Corte en este momento está revisando diversas disposiciones de esta regulación para determinar si son o no son válidas, entre ellas este tema del pago que es con el que introducían la cuestión, ¿no? Ya, Maca. Ahora, hay muchas preguntas después de esto porque dicen cosas como en caso de que una mujer no pueda tener hijos, pero por ejemplo, no se toca el caso de parejas del mismo sexo que buscan un vientre subrogado. Este precisamente es una de las cuestiones que discutió la Suprema Corte el día de ayer. La legislación vigente en Tabasco lo que establece es que quien puede acceder a la práctica son parejas, o sea, habla de madre y padre contratante. Esto fue una cosa que discutieron como una forma de discriminación al menos implícita hacia las parejas del mismo sexo y hacia las personas solteras que quisieran acceder a la práctica por diferentes razones, no necesariamente médicas. Lo que determinó la Corte en ese sentido es que esto sería una forma de discriminación y por lo tanto la forma en la que está regulado en este momento es inválida. Entonces esto es algo que de ser aprobado el proyecto pues saldría de la legislación o bien el Congreso tendría que legislar de manera distinta al respecto. Entonces sí es un elemento importante que está actualmente. No dice exactamente que las parejas deban ser heterosexuales, pero al hablar de madre y padre pues sí asume este tipo de conformación familiar y entonces esto es algo que ya se determinó por las y los ministros, pues que sería discriminatorio. Isabel, hablábamos ahora en el corte comercial, ¿no? De que pues la subrogación, la gestación subrogada es un tema pues bastante complejo porque hay que garantizar los derechos de todas las partes, ¿no? La certidumbre jurídica, el consentimiento, los derechos de los niños, por supuesto. Hay que tomar en cuenta estos elementos y de pronto empezamos a escuchar que pues si hay arrepentimiento por parte de la mujer que ha subrogado, ¿no? Y que ha prestado el vientre, si se arrepintiera, podría exigir la custodia del niño, que finalmente el niño pues no es suyo, ¿no?
como dices, la gestación subrogada sí es una práctica bien compleja, que la discusión tiene que ver con hablar de temas de niños y niñas y sus derechos, de temas de consentimiento. En fin, hay un montón de dimensiones que definir cuando se está hablando de gestación. O sea, una cosa creo muy importante de lo que se está discutiendo ahorita es que al menos han coincidido las y los ministros en la necesidad de regularlo. O sea, ahí hay Ese es un avance, ¿no? Ese ya es un bien avance. importante. El reconocimiento, en primer lugar, de que las mujeres o las personas con capacidad de gestar tienen agencia para decidir sobre este tipo de contextos, de este tipo de decisiones. Sin embargo, los contextos tienden a ser desiguales y por lo tanto se requiere una regulación pues que diga en qué términos y en qué condiciones. Con respecto al tema específico que mencionaba sobre qué es lo que se decide en el contrato, qué es lo que pasa con el nacimiento del niño y la niña, etcétera, eso no es algo que esté establecido de manera explícita en la legislación. O sea, sé que es algo que se ha retomado en general en los medios, pero esta cuestión no es una cosa que esté determinada como tal en el Código Civil. Lo que sí dice en este momento el Código Civil es que si bien la filiación de quien nazca de estos acuerdos generalmente se presume para los padres o madres contratantes, en ciertas circunstancias quizás la mujer gestante podría solicitar, ¿no? Por ejemplo, ante la muerte de los padres contratantes, ella podría solicitar la filiación. Lo que estableció la Corte, porque esto es algo que ya discutió, es que en atención del interés superior del niño y de los niños y niñas, esto es algo que tendría que revisarse caso por caso por un juez, ¿no? Entonces, no es que haya una determinación absoluta. En general, lo que ha dicho la Corte es que se tiene que favorecer la voluntad procreacional. Entonces, esto quiere decir que pues, la decisión que se tomó a cabo cuando se realiza el acuerdo es en general en situaciones normales lo que debería de primar. Entonces sí sería establecer que pues, los padres o madres intencionales son quienes tendrían pues la afiliación sobre las personas que nazcan. Sin embargo, en casos particulares lo que tendría que hacerse es una revisión caso por caso. Entonces no hay ninguna determinación sobre este tipo de cosas todavía. Estarás de acuerdo que tiene que haber mucha claridad en todos estos temas, ¿no? Y en todos estos asuntos, mucha claridad. Sí, totalmente. Son temas bien complejos que se pueden prestar pues, a diferentes tipos de conflictos. Desde GIRE pensamos que son temas bien importantes. Esta decisión de la Corte va a ser muy relevante por todo lo que implica, no solamente para este tema, sino pues lo que va construyendo la Corte sobre las decisiones que toman las mujeres sobre su cuerpo, sobre los contextos de consentimiento. O sea, es un tema bien importante en su trascendencia, pero sí es bien complejo y hay aspectos de ellas que son delicados, particularmente el tema de los derechos de las personas que gestan y también los derechos de los niños y las niñas, y por lo tanto pues es muy importante que se regule de manera muy cuidadosa. Isabel, la sesión se reanuda el próximo jueves, tengo entendido, en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué seguiría? ¿Qué podemos esperar? La gente está diciendo, ok, pero estoy perdida en tantas palabras. ¿Cuándo vamos a saber qué va a pasar? La sesión se va a reanudar el día lunes. Esperamos que el lunes ya termine de agotarse y entonces ahí ya tendremos mayor claridad sobre los efectos que puede tener. Hasta ahora ya hemos visto que las y los ministros han declarado inválidas varias porciones de la legislación actual de Tabasco, pero pues todavía queda por definir el lunes exactamente qué significa esto, ¿no? Si se aprueba el proyecto, si se aprueba con cambios, y qué es lo que significa esto pues para el estado de Tabasco, si el Congreso pues se le va a llamar a que vuelva a legislar. Entonces habrá que esperar al día lunes para entender exactamente cuáles son los efectos, cuántos ministros y ministras votan en favor del proyecto. Se necesitan 8 votos. Entonces estaremos esperando esto y después, una vez que veamos esta decisión el lunes, pues solamente hasta la emisión de la sentencia, que puede ser en unos 2-3 meses, es que sabremos exactamente los alcances. Pero hasta ahora lo que hemos visto es que sí se van a declarar inválidos al menos algunas partes de la legislación actual de Tabasco, y esto creo que va a obligar al Estado de Tabasco o al Congreso en particular pues a revisar su legislación y adecuarla a aquello que diga la Corte, que hasta ahora ha sido bastante positivo en el sentido de reconocer
la agencia de las personas que participan, el consentimiento, la autonomía reproductiva y los derechos de las niñas y niños. Oye, Isabel, estamos conversando con Isabel Fulda, subdirectora de GIRE. ¿Es una o dos entidades federativas donde hay legislación? Actualmente son dos. Dos, ¿verdad? La del Estado de Tabasco es Tabasco y Sinaloa. La del Estado de Tabasco tiene mucho más tiempo, esa data del año 97, entonces realmente es de donde tenemos mayor información que sucede en la práctica. Además, la de Sinaloa es mucho más reciente y además es más restringida en cuanto a quién puede acceder. Pero bueno, formalmente son dos entidades donde está regulado actualmente. Bueno, si te parece, hablamos la semana que entra. Te diría el lunes, pero la verdad vamos a estar con todo esto de la elección, pero hablamos en los próximos días, ¿te parece? Me parece muy bien, sí, con mucho gusto le damos seguimiento a esta decisión. Me parece que es muy importante. Gracias para ti también, Isabel. Gracias y un abrazo desde aquí. Pues es que hay muchas preguntas, ¿no? Muchas. La verdad, muchas preguntas. Sí, Lig.